Y ahora sí, vamos a saludar a los colaboradores de hoy del espacio de actualidad de ¿Qué parte estás? Marcos Paz, tenemos también a Jesús Martín y también a David Márquez. Muy buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Bueno, vamos a aprovechar al máximo estos minutos últimos del programa para plantear los siguientes temas a vosotros, a nuestra audiencia y también aquí en el plató a nuestros colaboradores. Por un lado, vamos a hablar del sueldo mínimo, de esa subida que se ha producido, fue aprobada este pasado martes, de 1.080 euros brutos al mes en 14 pagas para el sueldo mínimo, ¿no?, en España. ¿Cómo valoráis esta subida que, por otro lado, la patronal ha cuestionado e incluso ha intentado evitar, pero al final se ha aprobado? Empezamos por Jesús. Bueno, pues yo por mi parte la valoro positivamente. Es decir, yo creo que el salario mínimo para los trabajadores debería de ser ese incluso más. Ha subido de 1.000 a 1.080 sí, brutos. El caso es que también aquí se juega un papel de populismo, porque muchas veces hablamos que es que las empresas ganan mucho y por eso puede permitirse la subida del salario y demás, pero claro, no nos referimos, cuando hablamos de empresas nos tenemos que referir a todas. Hay empresas que a lo mejor esa subida del salario les repercute negativamente porque es una empresa como a lo mejor mis amigos peluqueros Lisardo y Vicente, que ganan lo que ganan y si no sube su productividad, sube el gasto. Si sube el gasto, ganan menos. Si ganan menos, a lo mejor no tienen suficiente para pagar todo esa subida, con lo cual alguien va a la calle. Eso es una cuestión que se puede dar en muchas empresas y que no se cuente, que tratamos a todas como si fuera Mercadona, como si fuera Zara, como si fuera Netflix, y claro, y entonces deberíamos de ver que la subida del salario es buena, pero también tendríamos que ver que a la hora de subir el salario lo planteemos desde la perspectiva de qué empresas se lo pueden permitir y qué empresas no se lo pueden permitir. Bueno, quizá a lo mejor se hubiera podido introducir un epígrafe dentro de esa subida salarial en función de los beneficios de la empresa en la que trabajen esos trabajadores, ¿no? Y que estuviera obligada la empresa que tenga unos beneficios X a acogerse a esa nueva subida, y el que no tenga esos beneficios, pues que hubiese podido mantener el salario tal como está. Eso muchas veces se habla, ¿no? Dice, las empresas tienen tantos beneficios, pero eso luego repercute en el trabajador. Marcos. El problema es que hay muchas empresas que llegan a final de año y como el beneficio no deja de ser una cuenta contable, depende de mucho del tipo de empresa que sea. Una empresa puede terminar un año perfectamente sin beneficios o con beneficio cero, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con su facturación ni con lo que gane. Sí es cierto que debería plantearse de una manera más habitual el contribuir con el sueldo al sueldo de los trabajadores con los beneficios de la empresa. Eso debería ser lo normal. El salario mínimo interprofesional ha estado por los suelos durante muchos años. Este gobierno ha conseguido que tenga un valor mínimo. Ya hubo una primera subida hace unos meses. No, ha habido ya varias. Pero desde que estaba gobernando ha habido ya varias. La cuestión es que realmente ese sueldo llegue a final de mes a los trabajadores. Quiero decir, al final existen luego mecanismos para evitar que una persona llegue a ganar ese dinero. Por ejemplo, ¿qué mecanismos pueden ser esos? Muy sencillo, claro. Contrato por menos horas, con una jornada más reducida, aunque luego la jornada sea realmente mayor. O sea, horas encubierto o no pagadas. Por supuesto. Es decir, en nuestro país tiene un serio problema con los contratos ficticios, es decir, contratos de un número, por ejemplo, de 6 horas para que una persona trabaje 10 y cobre por 8 y las otras 2 horas se las paguen fuera de nómina, ¿no? En ese sentido, yo creo que sobre todo lo que hace falta es mucha inspección, pero inspección real. O sea, que haya más inspectores y que realmente esas inspecciones sean inspecciones sorpresa, pero sin Isabel Gemio. Pues la verdad que, bueno, pues valorarlo muy positivamente. Ya lo han dicho los compañeros, este gobierno pues ha hecho una subida muy considerable, en torno a un 30% de cuando llegó, que pasó de 700 a 1.000, a 1.080 euros, y parecía que esto iba a acabar con el empleo y ahora vemos que nunca ha habido tantos trabajadores en España como ahora, con lo cual el aumento del salario mínimo no va en contra de la creación de empleo. Así que eso es lo primero que se ha derrumbado, ese cuestionamiento. Aunque también es cierto lo que apunta Marcos, que muchas empresas tienden a hacer contratos de menos horas, a lo mejor de 30, 32, 25 horas semanales, y luego hay horas que no están registradas. Está claro que siempre habrá algún fraude, pero bueno, hay que ser también que eso siempre ha existido y que eso no va a aumentar porque haya un salario mínimo más fuerte. Y solo hacernos una idea, subir 80 euros al mes supone 960 euros al año en 14 pagas, con lo cual casi estamos hablando de un sueldo más al año, es decir, como si ganaran un sueldo más, y eso en una casa donde están acostumbrados a gestionar muy poco dinero, aunque no sea
el dinero que a lo mejor podríamos esperar es mucho para una familia que está muy justo. Así que yo creo que es muy positivo. Es una manera de compensar la subida de sí, precios que se está totalmente. viviendo, ¿no? Y además fijaros como contrapunto, porque tenemos un titular que, bueno, nos sirve un poco también para poner sobre la mesa que hay gente que cuestiona esa subida del salario mínimo cuando, por ejemplo, los empresarios se suben el sueldo un 56,2% desde el año 2016 frente a los trabajadores que solo se lo han subido un 11% en los últimos 5 años. Hablamos de empresas españolas y de trabajadores españoles y esa diferencia bastante abultada, entre un 56% de los empresarios, altos directivos y los trabajadores un 11%. Es que la subida no hay comparación. Se dirá que es demagogia, que no hay que comparar, y sí que hay que comparar, porque si una persona que gana mucho dinero se sube el sueldo aún más, ¿cómo le puede pedir austeridad a sus propios trabajadores? Porque una persona que gana mucho tiene derecho a ganar mucho más frente al que gana poco, que gane un poquito más. Jesús. El otro día, por ejemplo, bueno, vuelvo un poco al argumento de la primera intervención, ¿no? Que queremos comparar a Garamendi, que se ha subido el sueldo con su junta directiva aprobándolo y demás, con a lo mejor con mi compañero David, que tiene un restaurante allí en Torremolinos, y hombre, y es empresario también, pero no es el mismo empresario. O sea, no es lo mismo un negocio local que es un negocio expansivo, autonómico o ya nacional. Entonces, claro, vuelvo a repetir, tenemos que diferenciar, como ha dicho Marcos, los tipos de empresas que hay, y luego no podemos hacer demagogia y populismo diciendo que es que todos los empresarios se suben el sueldo. No, perdona, los empresarios que tienen un cierto poder adquisitivo en este país y que, entre comillas, dominan ciertos hilos y ciertas partes de la sociedad. Sigamos hablando sobre trabajadores y sobre la realidad que ahora mismo pues tenemos en nuestro país, porque en torno al tema de las pensiones, que también es una de las asignaturas pendientes que tenemos, pues es ver cómo serán las pensiones del mañana. Tenemos un titular bastante preocupante, ¿no? Dice: el 70% de los trabajadores no está preparado financieramente para su jubilación, o no saben cómo hacerlo o no pueden permitírselo. Y yo ya, fíjate, me inclino más a lo segundo, a que no se lo pueden permitir, porque con los sueldos, tal como hay ahora mismo los sueldos en nuestro país, ¿quién se puede permitir un plan de pensiones, por ejemplo? Prescindir de parte de su sueldo para mes a mes pagar una cuota, que sí que está muy bien como complemento, porque cuando te jubiles vas a ganar menos, a lo mejor no sé si un 20, un 30% menos que lo que suponga tu nómina habitual trabajando. Pero es que ¿quién se puede permitir el quitar una parte de tu sueldo hoy en día para pensar en el mañana? Sería lo ideal, pero es que el sueldo no da, Marcos. No da para eso, no da ni para ahorrar. Claro, es que... Y con el último año que hemos tenido de inflación, muchísimo menos. Tenemos un problema de financiación de la jubilación, lo tenemos desde hace muchos años, no es un problema estructural, es un problema que se va dando una patada hacia adelante, es un problema además que supone una acumulación de deuda continua global de nuestro país. Nuestro país tiene una deuda muy por encima del 100% de su Producto Interior Bruto, y nos tendríamos que dar cuenta de que la solución tiene que venir por otro lado. Es decir, la solución tiene que venir por reestructurar el mercado de trabajo de una manera que, en primer lugar, que haga que las cotizaciones sean efectivas, es decir, vuelvo a lo mismo de antes, si hay trabajadores que están contratados por menos horas de las que realmente ejercen durante el día, están pagando menos cotización. El fraude que se produce en algunos casos lo estamos pagando el resto de trabajadores. Y por lo tanto, sí, la solución tendría que haberse acometido hace mucho tiempo. ¿Qué se está haciendo? Financiando continuamente el coste de la jubilación actual, porque nosotros no estamos pagando cotizaciones para nuestra jubilación, estamos pagando cotizaciones para las jubilaciones actuales. Oye, me vais a permitir que avancemos de tema y hablemos de la Ley del Bienestar Animal, que es una de las novedades de los últimos días en cuanto a la actualidad se refiere, y es una ley que, bueno, ha sido un poco cuestionada por dejar fuera de esa Ley de Bienestar Animal a los perros de caza, que esto es algo que muchas personas la verdad que no entendemos el porqué, esa consideración con los perros de caza y dejarlos excluidos fuera de esa Ley de Bienestar Animal. Pero entre otras cosas, por ejemplo, se prohíbe el que los establecimientos
pues de pienso y todo esto relacionado con las mascotas, pues tengan en los escaparates animales con el fin de su venta. Solo podrán vender criadores autorizados. Luego el tema también de un seguro obligatorio para todo tipo de perros, independientemente de que sean perros de raza potencialmente peligrosa. También un perro pequeñito pues tendrá que tener también su seguro. Un curso gratuito, dice el Ministerio de Ione Belarra, pues un curso gratuito de, vamos a decir, capacidad para pues tener a una mascota. ¿Cómo veis esto de la ley? Por supuesto, también se intensifican o se aumentan las penas por maltrato animal. Jesús. Bueno, yo creo que se aumentan las penas por maltrato animal es positivo, es decir, si tú tienes un animal eres responsable de ese animal. Sí que es verdad que a lo mejor la parte que a mí más me chirría es que a ti te den un curso, aunque sea gratuito, Sí. para tener un animal. Es decir, yo creo que la persona que va a tener un perro o tiene un gato es porque tiene conciencia de que quiere tener un perro o tiene un gato, pero es que, claro, que ya estemos poniendo cursos para ser capaces de cuidar animales, pero luego los seres humanos entre nosotros, puede ser padre cualquiera y Claro. tenemos unas ciertas aberraciones y a lo mejor comparar esos ámbitos Sí. son... No, pero yo estoy de acuerdo pero contigo, yo la verdad es que a mí no me entra en la cabeza. Yo creo que el que no sea un buen cuidador de una mascota, ya para eso tiene que haber una legislación que se ensañe con esa persona. Te vuelvo a repetir. No hay que hacer un a mí curso me para... A mí me parece que las penas para el maltrato animal pues son bien recibidas porque no hay que maltratar a los animales, pero sí que es verdad que curso... cualquiera que tenga que hacer, que vamos, que el curso no será ni mucho menos sacarte un máster, No, me pero imagino, bueno. pero ya te está obligando a entrar por un aro que no deja la libertad de decir yo que si quiero tener un perro lo tengo y si no lo tengo no lo tengo. Marcos. Se está poniendo mucho interés en llamar la atención en haber excluido los perros de caza de esta ley, cuando a mí me parece que la mayor contradicción de la propia ley es que deja fuera la tauromaquia. También. Y ahí Y hay la deja, maltrato. y la deja explícitamente. La deja explícitamente, además, con cuestiones que están relacionadas en la propia ley, por ejemplo, el sacrificio gratuito, quiero decir, sin sentido de un animal. Es decir, estamos, por un lado, se deja excluido y por otro lado se dice en la propia ley que el sacrificio sin necesidad de un animal de compañía, y de otro tipo de animales, pero sobre todo de compañía, está prohibido. Si se puede hacer un sacrificio en caso de grave estado de salud, etcétera. Creo que la contradicción más grande de la ley, y de hecho el objetivo fundamental de esta ley es contradictorio con sacar de la propia ley a la tauromaquia. David. Yo creo que aquí tenemos el ejemplo de que nos gusta sacarle punta a todo. Nos centramos en todos los aristas de la ley y no valoramos que es la primera ley que se hace en la historia de España y de las primeras de Europa, con lo cual eso es súper importante. Que luego se deja fuera la tauromaquia, que si los perros de caza sí, pero imaginaros lo que estarían diciendo que de un gobierno socialcomunista que toca la esencia de la tauromaquia y la caza. Yo creo que es que al final no puede llover al gusto de todo y que al final pues se busca también el equilibrio de sectores económicos, sectores vitales, y es difícil acertar haciendo una ley que a todo el mundo le guste cuando hay sectores tan opuestos. Yo creo que no nos centremos en esas aristas, que está claro que yo tengo una posición concreta sobre cosas que no me gustan. La tauromaquia, pues a mí personalmente no me gusta, pero eso no quita de que esta ley no sea absolutamente buena porque le da la vuelta a lo que antes no existía ningún tipo de protección. No quita que haya cosas que mejorar, pero, por ejemplo, comparaba el tema de que no hay que hacer cursos para ser padre. Yo lo he hecho, porque soy padre por adopción y eso nosotros sí tenemos que hacer cursos. Pero ¿qué dirían si el gobierno pone cursos para ser padre? Dirían que es que el gobierno se carga la paternidad. Jesús. Yo creo que cosas buenas no quitan que haya cosas que... Yo, por ejemplo, empiezo diciendo que yo no he dicho que sea mala la ley en ningún momento. De hecho, he dicho que me parece buena y que el maltrato y que endurezcan las penas al maltrato animal es bueno, pero yo también soy padre de forma natural y a mí no me han hecho ningún curso y yo trato con muchas familias que yo muchas veces me quedo pensando, digo, Sí, pero, muchacho, pero que sería algo inabordable. No, claro, yo sé que además, pero hay solo un detalle, y perdona que te diga, ser padre es algo que es algo pues natural en la vida, pero tener la decisión de tener una mascota no es un derecho básico. Oye, No, tenemos vale, que dejarlo aquí, pero nada, 10 segundos cada uno a este titular, más tiene que ver con temas local. Málaga, la ciudad de Málaga, aprueba el plan de la vivienda municipal y pide ayudas al Gobierno central y a la Junta de Andalucía. Partido Popular y Ciudadanos, pues el equipo de gobierno de la Casona del Parque,
adelante esta iniciativa para construir 8.900 viviendas en Málaga en 5 años. El PSOE pues, consigue que se ponga un tope de 150.000 euros a un piso de VPO, porque es verdad que han salido pisos de VPO muy por encima de ese precio y que ha habido gente que ha tenido que renunciar, aunque se lo hubiese adjudicado, porque no podían afrontar o no le concedían una hipoteca. Rápidamente, por favor. Rápidamente, en 10 segundos, yo creo que si van a adjudicar 8.000 viviendas en 5 años, si pudieran hacerlo antes, casi que mejor. 8.900, casi 9.000 viviendas en 5 años. Si lo pudieran hacer antes, casi que mejor. Y si pudieran ponerlo a un precio asequible, mejor todavía. ¿Le dais credibilidad a esta iniciativa? ¿Es factible, por la experiencia previa, me refiero, o por los años anteriores, que se construyan 8.000, que sería ideal, pero 8.900 viviendas en 5 años, ¿esto es posible? No lo sé. No tengo una bola de cristal, pero sí sé que son insuficientes, muy insuficientes. Muy insuficientes. Muy Aunque nos insuficientes. parezca un número alto. No, es absolutamente, no es alto. absolutamente insuficiente, porque si hay que favorecer que el precio de la vivienda baje es con muchísimas más viviendas de ese tipo. De todas formas, este volumen de viviendas en 5 años sería algo inaudito. Sí, En se Málaga. hace. Yo voy a decir que a buena hora mangas verdes. La verdad que el problema de la vivienda en Málaga capital, en Alhaurín de la Torre y la zona metropolitana es brutal y que nunca se ha puesto en la agenda. El Partido Popular lleva gobernando aquí en Málaga y en Alhaurín de la Torre 26 años y no lo han hecho. Y hay que decir Sí que es lo un han hecho, acierto. David, sí lo han hecho. Nunca se ha, pero Sí en lo han hecho, campaña David. electoral nunca se ha planteado. Discúlpame, pero eso no es cierto. Dime Si cuántas ha VPO construido se ha vivienda, hecho. si ha construido alguien ¿Cuántas? vivienda, miles de viviendas No es de cierto. protección oficial en la capital, ha sido el Partido Popular. No es y la cierto, Junta de Marcos. Andalucía del Partido Socialista no ha Marcos. construido más que decenas. Marcos, no Por es favor, digamos las cierto, cosas como no es son. cierto. Bueno. Y yo te pongo el ejemplo de Alhaurín de la Digamos Torre, las cosas como son, donde por favor, en las últimas dos Nos tenemos que David, no es marchar. cierto. Sobre la- David, no podía no es decir nada. cierto. Marco, no. que No te es vas a cierto, hacer. no es Bueno, otro día hablamos de vivienda, ¿os parece? Por parece, favor. no es cierto. Muchas Quería 10 gracias. segundos y se iba a Sí. liar la cosa. Bueno, es que ha abierto yo un melón demasiado complicado. Demasiado.